Buenas tardes, jóvenes. Vamos a subir hoy de nuevo el cuarto video de exploración de cráneo, porque ayer por ahí como que se me coló el lago de los cisnes al fondo y la verdad no se entendía lo que decía. Fue un incidente técnico del cual ni cuenta me di hasta que ya lo escuché yo en YouTube. Me di cuenta que estaba el fondo musical que tenía yo y que según yo no se estaba escuchando. Pero bueno, vamos de nuevo. El cuarto video o la cuarta parte de exploración de cráneo empieza con la explicación. Déjenme quitarle estas cosas. Okay. A ver si hay más por acá. Acá también hay. Otros síndromes, decíamos, otros síndromes relacionados con la craniosynostosis o cranioestenosis, que son de origen genético, pues vimos en el anterior video el síndrome de Cruzón, que es el más frecuente, vimos el de Apert, vimos el de Carpenter, y nos faltaron ver otros tres más, ¿no? Dos de ellos genéticos y el otro pues más bien mecánico. Y el primero de ellos, que decíamos, es bastante impresionante, bastante grotesco, es el síndrome de Pfeiffer, así como Michelle Pfeiffer, que ella pues no tiene nada de grotesco. Como definición de la enfermedad tendremos que leer, nos dice es una acrocefalosindactilia, es decir, tiene un cráneo de forma acrocefálica, valga la redundancia, y además tiene los dedos unidos. ¿Sí? Acuérdense que sindactilia significa dedos unidos. Y esto está asociado a craneosinostosis, hipoplasia mediofacial. Lo de hipoplasia mediofacial se refiere a que la región, acuérdense que la cara se divide en una región cerebral, una región respiratoria y una región digestiva. La región respiratoria, que va del nasion a la columela, esta región es muy corta. ¿Okay? Decimos hipoplasia, es decir, de menor tamaño del normal. Malformaciones de las manos y los pies, con una gran diversidad en la expresión clínica y la gravedad. Es decir, hay diferentes tipos o subtipos del síndrome de Pfeiffer, pero nosotros hablaremos de él nada más de manera general, como una entidad nosológica en lo que se refiere a las malformaciones del cráneo. La mayoría de los pacientes afectados de este síndrome muestra varias manifestaciones asociadas adicionales, es decir, no es nada más el aspecto, que hasta cierto punto pues es impresionante, decíamos, anormal, deforme, sino que además trae otros problemas adicionales, ¿no? Los rasgos craneales característicos incluyen una bóveda craneal amplia, vean ustedes el tamaño del cráneo, es decir, son macrocefálicos de acuerdo a las medidas, un occipucio plano, la parte posterior de su cabeza es plana como en todos los acrocefálicos, la frente ancha, tipo braquicéfalo, ¿okay? La nariz pequeña con puente nasal deprimido, nariz sencilla de montar, hay hipertelorismo hay hipertelorismo, es decir, separación muy pronunciada de ambos globos oculares, y hay proptosis, ¿okay? Los párpados están también abultados. El cuadro clínico depende de la extensión de la craneosinostosis, que la craneosinostosis por lo regular es bicoronal, es decir, la sutura coronal tanto a la derecha como a la izquierda de la sutura sagital ya o nacen ya con ella completamente fusionada o se le fusiona en los primeros meses de la vida. Y bueno, puede tener otros trastornos funcionales asociados, como pueden ser problemas respiratorios, como pueden ser problemas de oído, oculares, neurológicos. Es decir, pueden tener trastornos para la respiración, pueden estar incluso sordos,
pueden estar incluso ciegos y pues retraso mental. ¿Okay? Ese es el síndrome de Pfeiffer. Como ven ustedes, pues los rasgos son muy característicos y son personas, son niños. Esto acuérdense que es congénito, que dependiendo del subtipo pueden vivir muchos años o morir prematuramente a temprana edad, dependiendo de qué tan severa sea la craneosinostosis que presenta. Además de los otros problemas funcionales y orgánicos que decimos que se asocian a él. Síndrome de Pfeiffer. El síndrome de Chatre-Hautsem. Este síndrome de Chatre-Hautsem no es tan dramático ni tampoco tan maligno o dijéramos tan perjudicial como el de Pfeiffer. Sin embargo, también tiene sus peculiaridades, ¿no? O se trata de una craneosinostosis hereditaria, es decir, también es por un gen, por la mutación anormal de un gen. Hay sinostosis, es decir, hay fusión prematura de las suturas o de alguna de las suturas, que puede ser unilateral o bilateral, que implica principalmente las suturas coronales. Esto nos da una asimetría facial. La cara es asimétrica. Hay ptosis palpebral. Ustedes pueden ver en este niño, por ejemplo, tiene este de acá, se nota un poco, tiene caído el párpado. Puede haber estrabismo, que en este caso no lo vemos. Es decir, estrabismo es cuando vulgarmente decimos que una persona está visca, ¿sí? Cuando los globos oculares no hay sincronía en sus movimientos. Y algo muy típico son sus orejas. Tienen orejas pequeñas con la raíz del hélix muy prominente. El hélix, ya saben que el hélix es la parte más externa de la oreja. Pueden tener otras manifestaciones, pero menos comunes. Este síndrome de Chatre-Hautsem, pues lo principal es la sinostosis de las suturas coronales, aunque puede ser de las sagitales, las metópicas o las lamboideas. Las más afectadas por lo regular son las coronales. Insisto, hay una anomalía en el cráneo que no deja crecer adecuadamente el encéfalo, la asimetría facial que ya mencionábamos, la ptosis, el estrabismo, estenosis del conducto lacrimal que les da problemas más que a nivel nasal, a nivel ocular, las orejas pequeñas con el hélix prominente. Aquí tenemos a una niña. Vean ustedes el puente nasal deprimido completamente. Okay. Sus simples facies, su simple expresión nos habla muy probablemente de que tenga retraso mental. Okay. Es común que se asocie, como todas las craneosinostosis o como la mayoría de las craneosinostosis, se asocian con problemas en los dedos. Por lo general hay braquidactilia, lo que significa que son dedos cortos y anchos. ¿Okay? Generalmente hay sindactilia cutánea parcial, es decir, los dedos están pegados o algunos de los dedos pueden estar unidos, no separados. Sin embargo, el hecho de decir sindactilia cutánea significa que están unidos únicamente por tejidos blandos, no por hueso, lo cual es bueno porque se pueden separar fácilmente. Por lo regular, el segundo y el tercer dedo, que son el índice y el medio, son si nos referimos a la mano, son los que están unidos, y casi siempre en la falange distal, y puede haber una duplicidad o una duplicación del primer dedo del pie, es decir, el primer dedo del pie se puede ver así. El dedo gordo, y acá están los otros dedos. Me salió muy feo, pero bueno, aquí están las uñas. Horrible. Ok. La inteligencia es normal en la mayoría de los casos, pero se han registrado algunos casos
con retraso mental que pues nos da un desarrollo psicomotor lento, y ese desarrollo puede estar alterado de manera leve o grave. Como les decía, este síndrome de Sertrecht-Johnson no es tan maligno, no es tan perjudicial, tan cruel como los otros que vimos, principalmente el Pfeiffer, pero sí puede acompañarse de retraso mental. ¿Okay? Finalmente hablaremos de la hidrocefalia. La hidrocefalia no es un problema genético, es un problema más que nada, es una malformación, por lo general es una malformación congénita, mecánica, obstructiva, ahorita voy a explicar por qué, en la cual hay acumulación de líquido cefalorraquídeo dentro del sistema ventricular del cráneo. ¿Sí? Hay una acumulación de líquido cefalorraquídeo en los ventrículos craneales. Los ventrículos craneales, tal vez lo vieron en anatomía, espero, y si no, bueno, pues les diré, son cavidades en donde se produce el líquido cefalorraquídeo y fluye. Hay dos ventrículos laterales, uno en cada hemisferio cerebral. Hay un tercer ventrículo que está en el diencéfalo. Hay un acueducto de Silvio o conducto mesencefálico que está en el mesencéfalo. Hay un cuarto ventrículo que está entre la protuberancia anular, el bulbo raquídeo y el cerebelo. Y en ese cuarto ventrículo hay unos agujeritos que se llaman agujeros de Luschka y Mayendi. Y esos agujeros de Luschka y Mayendi deben de permitir que el líquido cefalorraquídeo salga del encéfalo hacia el espacio subaracnoideo. Si leemos todo el texto, si continuamos leyendo, nos dice: el exceso de líquido aumenta el tamaño de los ventrículos, ejerce un efecto de masa, comprime el encéfalo. Acuérdense que el líquido está dentro de los hemisferios cerebrales, comprime el encéfalo contra el cráneo, ejerce presión sobre estos hemisferios. El líquido cefalorraquídeo generalmente fluye a través de los ventrículos y cubre el cerebro y la columna vertebral. Esto es lo que normalmente debe de suceder, que el líquido cefalorraquídeo se produzca en los plexos coroideos de los ventrículos laterales, el tercer y cuarto ventrículo. Los plexos coroideos son engrosamientos de la pía madre que es muy vascularizada, y el líquido cefalorraquídeo en realidad es un trasudado parecido al plasma que sale de los vasos sanguíneos de esa pía madre engrosada. Y ese líquido cefalorraquídeo, que tiene funciones muy importantes, entre las cuales está la amortiguación dentro del encéfalo, ¿sí? La amortiguación cuando nos damos golpes, pues debe fluir, ¿no? Debe fluir de los ventrículos laterales hacia el tercer ventrículo, del tercer ventrículo hacia el cuarto a través del acueducto de Silvio, y del cuarto ventrículo, como lo vemos ahorita, debe de fluir a través de los agujeros de Luschka y Mayendi hacia el espacio subaracnoideo. Y ya en el espacio subaracnoideo, normalmente ese líquido debe de bañar a los hemisferios cerebrales y a la columna vertebral, es decir, pasa por encima de todas estas estructuras, o está encima de estas estructuras, circulando para darle amortiguación. En la hidrocefalia el problema, decimos, generalmente es mecánico porque hay algo que obstruye ese drenaje. Y lo obstruye puede ser a nivel de ventrículos laterales hacia el tercer ventrículo. Normalmente los ventrículos laterales, ¿sí? Los ventrículos laterales, que tienen más o menos esta forma, tienen forma de cuerno. Está uno en cada hemisferio cerebral. Drenan normalmente hacia el tercer ventrículo, que está en el diencéfalo y tiene forma triangular, a través de unos conductos que se llaman conductos de Monro.
Ya si no quieren utilizar el epónimo de conductos de Monro, también se les conoce como conductos interventriculares. Luego está el acueducto de Silvio y luego ya está el cuarto ventrículo. Si no le quieren llamar acueducto de Silvio, que está en el mesencéfalo, lo pueden llamar conducto mesencefálico. Y en el techo del cuarto ventrículo, que está formado el techo del cuarto ventrículo por pía madre, normalmente hay 3 agujeros, 2 laterales y uno central, que se llaman agujeros de Luschka, los laterales, y el de Magendie, que es el del centro. Y por estos agujeritos el líquido cefalorraquídeo debe salir, debe abandonar el encéfalo hacia la capa suprayacente, que si ustedes se acuerdan de las meninges, que hay arriba de la pía madre, pues arriba de la pía madre está el espacio subaracnoideo. Entonces debe de drenar ese líquido cefalorraquídeo constantemente hacia el espacio subaracnoideo. Se reabsorbe el líquido cefalorraquídeo a nivel de las vellosidades aracnoideas, así se llaman, vellosidades aracnoideas. Ahí se reabsorbe, ¿sí? Ahí hay reabsorción y regresa. Ese líquido cefalorraquídeo regresa a la circulación sanguínea. Y así se está reciclando, ¿no? Se está produciendo y se está reabsorbiendo constantemente. Pero si hay una obstrucción a cualquier nivel, puede haber una obstrucción a nivel de alguno de los agujeros de Monro o conductos de Monro o conductos interventriculares, puede haber una obstrucción a nivel de el conducto mesencefálico o acueducto de Silvio, o puede haber una agenesia de los agujeros del cuarto ventrículo. ¿Qué va a pasar? Pues si sucede esto, pues el líquido cefalorraquídeo que se produce en los plexos coroideos, les decía ahorita que estos plexos coroideos son engrosamientos de la pía madre que están tanto en los ventrículos laterales como en el tercer ventrículo como en el cuarto ventrículo. Ese líquido, si se produce y no drena, pues obviamente va a ensanchar a esos ventrículos, ¿no? Y esto va a hacer efecto de masa, y al hecho de que ese líquido no circule hacia el espacio subaracnoideo se le conoce como hidrocefalia. Puede aparecer a cualquier edad, pero generalmente se presenta en los bebés. Hay niños que nacen con el cráneo normal y en los primeros días de nacimiento desarrollan la hidrocefalia, desarrollan la obstrucción. Esto hay que atenderlo lo más rápidamente posible por el pediatra o por el neuropediatra, porque pues comprenderán ustedes, por lo que expliqué ahorita, que esa tensión que está ejerciendo el líquido cefalorraquídeo dentro de los hemisferios cerebrales o dentro del encéfalo y comprimiendo la corteza cerebral contra las paredes internas del cráneo, pues obviamente puede dejar secuelas muy importantes. Sin embargo, si se atiende rápidamente, puede ser que ese bebé quede libre de secuelas, pero pues debe de hacerse lo más rápidamente posible, porque si no, pues va a dejar secuelas neurológicas muy trascendentes, muy aparatosas, a veces incluso mortales, ¿no? Es mucho más común, les decía, en niños, en recién nacidos, pero puede aparecer a cualquier edad. Sí, puede aparecer a cualquier edad, puede aparecer incluso en adultos de 60 años o más, por obstrucción y estancamiento de la circulación del líquido cefalorraquídeo del sistema ventricular hacia el espacio subaracnoideo. Y aquí mencionamos los agujeros de Luschka y los agujeros de Magendie, aunque la obstrucción, como mencionamos, puede ser a nivel de los agujeros de Monro, entre cualquiera de los ventrículos laterales o ambos y el tercer ventrículo, o puede ser a nivel del acueducto de Silvio entre el tercer y cuarto ventrículo también.
En los adultos, desde luego, las causas son mecánicas, pero son diferentes que en el niño. En el niño puede deberse simple y sencillamente al hecho de una obstrucción por una malformación congénita. De hecho, por lo regular así es. Nace el niño y no trae hidrocefalia todavía o ya la trae, y si no la trae, pues puede ser que después del nacimiento haya alguna adherencia, haya alguna obstrucción en alguno de los sitios que ya mencioné y el líquido cefalorraquídeo no circule. En el adulto, más que nada es por infestaciones de parásitos. Seguramente ustedes han escuchado el nombre de cisticerco. El cisticerco es un quiste. El cisticerco es un quiste. Vean ustedes esta imagen. Vean nomás el tamaño de la hidrocefalia de esta pobre niña, que evidentemente, si no muere, que pues se oye feo, pero es lo mejor que le podría suceder. Si no muere, definitivamente quedará con secuelas neurológicas terribles, ¿no? Lo más seguro es que quede en estado vegetal, eh, con secuelas irreparables, ya totalmente irreversibles. ¿Okay? Les decía ahorita, el cisticerco es un quiste, y es un quiste que proviene de la solitaria del puerco, pero recuerden que hay solitaria del puerco y hay solitaria de la res, la Taenia solium. Esto lo verán ustedes en micro el próximo semestre. La Taenia solium es la del cochi, es la del puerco, y la Taenia saginata es la de la res. Acuérdense ustedes que son platelmintos, son gusanos planos, que tienen una cabeza redonda, que tiene ganchos, y con estos ganchos se agarran del intestino, y ya el resto del cuerpo es plano. Está compuesto por segmentos que pueden ser sumamente largos, así puede tener una gran cantidad de segmentos planos que se llaman proglótidos. Esta no es clase, desde luego, de parasitología, pero la cisticercosis se adquiere cuando ingerimos huevecillos. Aquí adentro de los proglótidos están los huevecillos. Estoy batallando con la pluma para variar. Los huevecillos, ¿sí? Los huevecillos de la Taenia. Porque nosotros, claro que nadie se va a poner a comer, ni que fueran huevos de caguama, ¿no? Nadie se va a poner a comer huevos de Taenia solium deliberadamente, pero sí podemos comer alimentos contaminados, ¿sí? Con huevecillos de Taenia solium, si no tenemos las precauciones correspondientes, y ya dentro del organismo los huevecillos se convierten en cisticerco. Es decir, si comemos huevecillos, adquiriremos una cisticercosis. Y si tenemos mala suerte, ese cisticerco se va al sistema nervioso, y ya en el sistema nervioso pues puede irse y morir y calcificarse en algunos de estos sitios y producirnos una hidrocefalia. Aquí ya estoy hablando de niños más grandes, de adolescentes, de adultos, ¿no? Es un proceso mecánico, como les digo, es un proceso obstructivo que nos puede dar el cisticerco. Curiosamente, cuando comemos cisticercos, desde luego de manera accidental, por mala higiene, no nos va a dar cisticercosis, porque el cisticerco, cuando lo ingerimos,
dentro de nuestro organismo se convierte en tenia, se convierte en el gusano, y entonces si comemos cisticercos lo que vamos a tener es una teniasis. ¿Sí? Pues nos va mucho mejor. Yo prefiero tener teniasis que tener cisticercosis. La tenia no se va al cerebro. Si comemos huevecillos, ese problema, el huevecillo antes de pasar a tenia tiene que pasar por cisticerco y puede trasladarse, puede circular hacia el sistema nervioso y generarnos un problema de estos ya en el adulto. Lo que estoy presentando aquí y acá, desde luego, no tiene nada que ver con la tenia, eso salió en el transcurso de la charla. Esto es congénito, es un problema de nacimiento por una obstrucción a los niveles que mencioné ahorita del sistema de drenaje de líquidos de cefalorraquídeo en el sistema nervioso central. ¿Okay? Debe de atenderse lo más rápidamente posible, de lo contrario seguramente habrá secuelas neurológicas muy importantes. Esta es una deformación del cráneo bastante seria. Finalmente vamos a ver nosotros un video que nos habla de las fontanelas.
Ok, con esto terminamos finalmente la exposición de exploración de cráneo. Muchas gracias por su atención, muchachos.